La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, nos habla esta mañana sobre las cifras de violencia que se registran en Coahuila y que hablan del deterioro en la estrategia de seguridad. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, auditorio, muy buenos días. En efecto, la estadística en materia de seguridad pública es contundente y no da lugar a las interpretaciones. En Coahuila, los índices delictivos se han movido a la alza y eso se refleja en el número de hechos violentos, así como en el número de personas muertas que se han registrado durante los primeros 4 meses de este año. Y señalar lo anterior no se inspira en una posición de animadversión en contra del gobierno en turno o de un interés por descarrilar proyectos políticos, sino que parte de la realidad pura y dura. A juzgar por las cifras, la estrategia que están implementando las autoridades estatales y municipales en nuestra entidad no está funcionando y eso debe decirse. Y la aclaración anterior es indispensable porque los funcionarios del gabinete estatal suelen recurrir al facilismo discursivo de afirmar que si un periodista hace su trabajo, es decir, si señala los problemas que se encuentran a la vista, seguramente lo hace a partir de un interés político. Por otro lado, en torno a la realidad coahuilense resulta necesario decir que los episodios de enfrentamiento entre presuntos integrantes de células criminales y elementos policiales, episodios que se han multiplicado en las últimas semanas, lanzan un mensaje ominoso en dirección a los ciudadanos. Al respecto, y esto prácticamente no se ha comentado en los medios de comunicación de nuestra entidad, existe un detalle que es necesario resaltar. Si uno revisa con cuidado los comunicados de la Fiscalía General de Coahuila, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, se encontrará con un patrón que resulta obligado voltear a ver. Cuando las autoridades en esta entidad resuelven un caso, el hecho es obra de la casualidad. Me explico. La narrativa oficial dice que prácticamente en todos los casos, cuando se ha registrado un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, este ha ocurrido porque, y casi cito cualquier boletín que se pueda leer al respecto, realizando un recorrido de rutina, los policías se encontraron con un vehículo, observaron algo sospechoso, le pidieron al conductor del auto que se detuviera y entonces fueron atacados con armas de fuego por los ocupantes del mismo. Dos cosas a cual más preocupantes debemos notar aquí. La primera es que si lo dicho en los comunicados oficiales es verdad, entonces la delincuencia ha regresado al esquema de abierto desafío a las autoridades y lo único que podemos esperar de eso es una escalada de violencia. La segunda es que si lo dicho oficialmente no es cierto, las policías de Coahuila han comenzado a adoptar una política que implica, en estricto sentido, ejecutar a quienes se considera presuntos delincuentes a fin de evitarse la molestia de tener que arrestarlos, armar con pulcritud un caso, llevarlo ante un juez y obtener una sentencia con arreglo a las reglas del proceso penal. Ninguna de las dos lecturas, huelga decirlo, ofrece elementos para que los ciudadanos podamos sentirnos tranquilos, más seguros, o para confiar en que los cuerpos de seguridad efectivamente protegen nuestros intereses y bienes. Por ello, aunque la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila intenten convencernos de que se está generando pánico artificialmente, es preciso encender las luces de alarma y decir que en Coahuila el esquema de seguridad pública muestra claramente un patrón de grietas que deben atenderse de forma inmediata, porque todo hace indicar que avanzamos de regreso al pasado reciente, cuando la delincuencia se apoderó de nuestras calles y nos robó la tranquilidad. Hasta aquí el comentario. Pues hace un par de días el gobernador Miguel Ángel Riquelme advirtió que no se va a permitir el regreso de los grupos delincuenciales a nuestro estado y que precisamente están trabajando en coordinación las autoridades estatales, federales y municipales para evitar que esto suceda, Carlos. Claro, y eso está muy bien. Esa es la tarea que tienen los cuerpos de seguridad. Esa es la tarea que tiene el Estado, el gobierno, las instancias gubernamentales
a quienes la Constitución les confiere el monopolio en el uso de la fuerza. El problema es que alrededor de los episodios de violencia que se han registrado en las últimas semanas en Coahuila, existe una serie de detalles que son sumamente preocupantes. Unos detalles que hablan de policías que pareciera que han adoptado la política de ejecutar delincuentes para no tener que lidiar con los problemas de llevarlos a juicio. En Saltillo, por ejemplo, el pasado mes de abril hubo un enfrentamiento en una colonia del sur de la ciudad. Ese enfrentamiento dejó 9 personas muertas. Esas 9 personas muertas estaban dentro de una vivienda, estaban contenidos. Es cierto que habían disparado hacia los policías según las versiones oficiales, pero estaban dentro de un lugar, no iban a ir a ninguna parte, podían ser objeto de un asedio, todo lo largo que tú quieras, y pudieron haber sido capturados vivos. Sin embargo, a partir del pretexto de que los delincuentes abrieron fuego en contra de los policías decidieron repeler el fuego, ingresar a la casa, exponer a uno de sus miembros a ser herido y luego pues terminar con todos los delincuentes muertos. Incluso las imágenes que han circulado de manera extraoficial y que sin duda fueron tomadas por los propios policías después de haber ingresado al lugar, muestran una clara manipulación de la escena del crimen. Muestran cuerpos que en una imagen aparecen con un arma en una cierta posición y luego en otra imagen en una posición diferente. Se trata de elementos de verdaderamente muy preocupantes porque parecen mostrar una actitud de los policías que pretende que los ciudadanos, que los periodistas justifiquemos el uso excesivo de la violencia que se está haciendo por parte de los cuerpos de seguridad, y creo que todos tenemos que tomar nota de esto. Ajá. Carlos, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Sí, hola Marcela, buen día. Entiendo que, bueno, recién lo último que ha habido un enfrentamiento de policías de Fuerza Coahuila en Ciudad Acuña y las anteriores en San Juan de Sabinas, en estos municipios. En Musquis. Entonces, estamos haciendo un recuento de situaciones que preocupan, porque por una parte tiene que ser la reflexión y la lectura de qué es lo que está sucediendo al interior de las fuerzas policíacas y la manera en que se están comportando, pero por otro lado es las advertencias y los múltiples focos amarillos de que el crimen no se ha ido, porque luego nos han querido como vender la idea de que Coahuila es en este momento el estado ejemplar en materia de seguridad y que debería de seguirse inclusive en las acciones que se han venido tomando en Coahuila en otros estados donde la violencia pues sigue ahí estando. Nosotros nos damos cuenta de que la violencia nunca se ha ido, que aquí está y que no se pueden bajar los brazos y que los presupuestos tienen que pelearse con uñas y dientes para que sigan estando y sigamos robusteciendo el tema de seguridad en el estado. Bueno, es que precisamente uno de los errores más graves que han cometido los gobiernos de todos los signos ideológicos y de todos los órdenes de gobierno en México en los últimos años es tomar a la seguridad pública como un elemento de imagen. Quieren hacer política con la seguridad pública y ese es un gravísimo error, porque en el momento en el cual los índices se mueven en forma que no permiten presumir que se está haciendo un trabajo por el que hay que aplaudirle a las autoridades, en ese momento entonces la tentación por maquillar la realidad se vuelve muy fuerte. Hace un par de días, por ejemplo, tanto la Fiscalía General de Coahuila como la Secretaría de Seguridad Pública difundieron un par de boletines en los cuales invitan a la sociedad a no dejarse llevar por información falsa, a no dejarse manipular por información tendenciosa que solo busca generar pánico. No se refieren a nada concreto, se trata de comunicados hiperbólicos que parecen mensajes cifrados, como si nosotros tuviéramos que entender qué quisieron decir, pero frente a esa realidad también está la otra. Cuando los periodistas les pedimos información al fiscal general y al secretario de Seguridad Pública, con lo que te encuentras es con el silencio. Entonces, es un discurso en esencia esquizofrénico, el de la Fiscalía General y el de la Secretaría de Seguridad Pública, que por un lado invitan a los ciudadanos a que se informen directamente con ellos y por el otro lado mantienen cerrado totalmente el canal de comunicación. No hay información oficial, completa,
concreta, útil de parte de estas dependencias respecto de lo que está ocurriendo en Coahuila. Y eso lo único que hace es convocar a la sospecha y a que se empiecen a armar estas teorías sobre las cuales además hay evidencia, como les decía hace un momento, de que las policías en Coahuila están empezando a parecerse a los escuadrones de la muerte que han actuado en otros países del continente en el pasado reciente. Oye, es muy serio lo que estás diciendo. Claro, es muy serio, pero hay que decirlo. Y hay que decirlo, entre otras cosas, porque hay toda una estrategia de comunicación por parte del gobierno estatal para que estas cosas se minimicen, y no solo se minimicen, sino que se festine públicamente lo que está haciendo en favor de nuestra seguridad las autoridades estatales. Se quiere, en Saltillo, por ejemplo, cuando ocurrió este episodio en abril, hubo toda una estrategia soterrada por abajo de cuerdas para que se festejara el hecho de que se hubiera, pues, literalmente masacrado a 9 personas porque eran delincuentes, pero no hay ningún juicio en su contra, no hubo un juez que los declarara culpables de ningún delito. Y una cosa ominosa en torno a esta realidad es que las únicas personas que podrían corroborar la versión que las autoridades pretenden que nosotros creamos están convenientemente muertas. Y esto que comentas, Carlos, de los policías que prefieren ejecutar a los delincuentes que llevarlos a proceso, me recuerda al general Viviano Villa, el director de Seguridad Pública Municipal de Torreón durante algunos años y que después se fue como secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo. Aquí, en esta misma mesa de contextos, en una ocasión le preguntamos, general, ¿y a cuántos narcos ha metido usted a la cárcel? Y dijo, a ninguno. ¿Cómo que a ninguno? No, yo me los ejecuto, yo me los echo ahí me los quiebro. Yo no los meto a la cárcel. ¿Para qué? Para que el juez lo vaya a sacar y lo deje libre y después me vaya a meter un plomazo a mí. No, yo me los echo ahí. Claro, y esa es una lógica muy tentadora. Y esa es una lógica en la que se ha actuado desde el Estado mexicano en el pasado reciente. Y por eso es que hay que decir estas cosas en voz alta, porque creo que todos tenemos que tener claro que si no advertimos que los índices de seguridad se están deteriorando, pero que además las autoridades estatales y las policías no están haciendo lo que tendrían que hacer, vamos peligrosamente de regreso a esa realidad en la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron el pan de todos los días en nuestra entidad y que después nos enteramos, a varios años de distancia de los hechos, de sucesos tan trágicos como el de Allende, como las cosas que ocurrían en el penal de Piedras Negras y como los decenas y decenas de fosas clandestinas que se han descubierto en el territorio estatal. Por eso es que es muy importante decirlo, porque lo que está ocurriendo es sumamente preocupante, pero existe esta perversa maquinación, esta perversa intención desde el poder de maquillar la realidad y de que nosotros los ciudadanos pensemos que efectivamente se está actuando en beneficio de nuestros intereses, porque se está limpiando de delincuentes y se está impidiendo que los malos ingresen a Coahuila, y lo que se está haciendo, incluso si eso implica que se matan personas, es por nuestro bien. Nada más recordar que el Estado de Derecho es una carretera de doble vía y que tan criticable y condenable es esto que tú mencionas de los policías que ejecutan a delincuentes para evitar el proceso, como también es criticable y condenable el hecho de la liberación de delincuentes confesos por cuestiones legaloides que no tienen nada que ver con el ámbito de la justicia, sino con la ineficiencia o peor aún con la corrupción. Pero es que es el mismo problema, el origen es el mismo en este caso que mencionas, y es la ineficacia de los policías para hacer pulcramente su trabajo, la ineficacia del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía General de Coahuila para armar casos que se sostengan por sí solos. Y mira, hace poco en Vanguardia acabamos de publicar una estadística que demuestra claramente esto. Más del 90% de los casos de narcomenudistas que la Fiscalía General de Coahuila ha llevado ante un juez
El defensor de oficio ha logrado al presunto infractor porque el Ministerio Público y la policía hicieron pésimamente su trabajo. Entonces, la solución no es echarle la culpa a los jueces tienen que velar porque las reglas del procedimiento se cumplan y porque los derechos de las personas se respeten. Escudarse en que los jueces hacen su trabajo es el discurso facilista que han usado todo el tiempo quienes utilizan despóticamente el poder para utilizar la fuerza en exceso, para no modernizar sus técnicas, para no capacitarse y para hacer esencialmente cuerpos de seguridad que solo conocen de brutalidad y de disparar y de gatillo fácil. Y como esto que me acabas de decir del general Viviano, ¿eh? ¿Para qué me tomo la molestia de andar arrestando gente? Pues mejor los mato y así nos libramos todos del problema, aunque eso en realidad sea un arma que no tarde mucho en voltear hacia nosotros mismos, hacia los ciudadanos y se lleve de frente a cualquiera. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo. Buen día.